el Ringer lactato, que si ven ustedes la tablita, pues contiene cloruro y sodio, potasio, modificada con lactato. Entonces, ahora que tenemos el lactato, ya sea lactato de sodio, esta otra preparación tiene cloruro de calcio hidratado, lactato de sodio. Esta igual se mantiene con una osmolalidad de cerca de 270 más o menos miliosmoles por litro. Está ligeramente hipotónica, aunque está más bien isotónica. Y el punto de esa solución es más bien amortiguar el pH de sanguíneo y restituir los volúmenes circulatorios consta de expensas de líquido extracelular, o sea, de líquido intersticial bien más que el plasmático. Entonces se dan cuando hay esas cosas de deshidratación severa, pérdida de plasma, pérdida de sustancia por quemadura, en fin, son más bien para esas cosas estas soluciones, que hoy en día pues las preparamos si es que queremos hacer lo mismo, agregando simplemente la solución de cloruro de sodio, le ponen entonces calcio, bicarbonato, le añaden potasio, si necesita restituir potasio, en fin, ¿de acuerdo? Y de estas mismas soluciones, es el Ringer lactato, si no se preparaba, bueno, igual ya no estaba vigente en México, pero si no la preparaban los cirujanos, pues también la vendían en México, en Estados Unidos todavía un día lo venden, en México ya no, y aquí está la solución del Ringer lactato, que entonces como igual que la Ringer se parece mucho al líquido extracelular, pues era igual para resucitación por fluidos, deshidratación severa con pérdida de agua masiva, a expensas de líquido extracelular, fundamentalmente el plasma, igual la pérdida de sangre, era buena para la restitución de volúmenes circulatorios en ausencia de sangre o mientras llegaba la sangre. Nunca sustituir la sangre, conste. Van a conocer ustedes que existen varias sustancias que se expanden en el plasma y mejorar la volemia cuando hay una caída de volumen circulatorio, por ejemplo, por hemorragia. Pero nunca nada sustituirá la sangre, ¿de acuerdo? Aun cuando hay sangres artificiales, sustituyentes de sangre, para los casos de, por religión, por creencias de algún tipo, no admitan la transfusión, hay cosas ahora, hoy en día, que pueden sustituirlo, pero nunca va a ser igual que la sangre como tal, ¿de acuerdo? Igual en el postoperatorio, quemaduras, choque por quemaduras, falla renal, respuesta a una cirrosis, en fin. Todo esto eran soluciones que se utilizaban antes, como si ya no es fácil en México encontrarlas, de hecho no se encuentran, en Estados Unidos sí, y en todo caso se van así, de a 20, 30 mililitros por cada kilo de peso, por cada hora. Y ya calculaba uno el goteo, como les enseñé cuando empezamos a dar las soluciones, para soluciones parenterales, dependiendo si era un normogotero, un microgotero o un macrogotero. ¿De acuerdo? Entonces, el Ringer lactato que era modificada, era más bien para restricción de volúmenes de líquido extracelular y fundamentalmente plasmático o intersticial. ¿No? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Bueno, yo tengo una duda sobre lo que había mencionado de las sangres artificiales, ¿esas de qué están hechas? Generalmente de proteínas o de derivados sacarídicos, carbohidratos, quiero decir, que se expanden y pueden tener un efecto atrapante de moléculas de oxígeno. Y entonces, cuando funcionan como atrapadoras de oxígeno, transportadoras de oxígeno, cumplen esa función de oxigenación en lugar de la sangre. Pero nunca es igual, ¿eh? O sea, la función de estas sustancias nunca será igual a la restricción de sangre. ¿A qué voy? Si tú pones, por ejemplo, una solución de este tipo, de los sustituyentes, en un paciente que perdió mucha sangre, supongamos que la caída de las proteínas de la sangre, como la hemoglobina, la caída es de, por ejemplo, en tu caso que eres hombre, estaríamos más o menos entre 14 y 16 más o menos de hemoglobina. Si nuestra sangre cae, por ejemplo, a 8, necesitaríamos ya tener una transfusión. Menos de 8 también, ¿de acuerdo? Pero por cada unidad de sangre que nos pongan va a subir solamente 1 gramo. O sea, de 8 sube a 9 por una unidad, ¿de acuerdo? Serían 2 unidades para tener 10 de hemoglobina, más o menos. Cuando uno pone los sustituyentes de sangre, difícilmente logra aumentar 1 gramo la hemoglobina, pero solamente se consigue oxigenar. Y entonces eso mantiene la constante vital del cuerpo, pero obliga a tu cuerpo a que forme células para que pueda entonces restituirse. Por eso digo que nunca es igual, ¿no? Porque aunque los sustituyentes de sangre cumplen la función de oxigenación y más o menos por la carga de proteínas que tiene, más o menos estabilizar las condiciones oncóticas del plasma, pues no es lo mismo, nunca será lo mismo, porque además son proteínas que eventualmente se van a destruir, ¿no? Tienen una vida media muy corta, no forman constituyentes del cuerpo como tal.
lo que van a entrar a un catabolismo, y en el mejor de los casos vamos a reciclarlas para formar otras proteínas, pero si no, se van a eliminar. Entonces nunca será igual, ¿ya? Hay varios tipos de soluciones que son sustituyentes de sangre hoy en día. Afortunadamente ya hay para esos casos, que sé yo, en que por ejemplo por religión o por creencias de algún tipo, no se admite la sangre. O hay gente que aunque no sea religiosa, es muy quisquillosa, ¿no? Y más con el advenimiento del VIH y tantas cosas que hay hoy en día en la sangre, pues son muy desconfiados y no quieren, ¿no? Entonces, para esos casos, en caso de que no sea una cuestión de vida o muerte, pues, ¿no? Se puede utilizar estos sustitutos de sangre. Si la hemoglobina está por debajo de 6, ya es una cuestión grave, aunque le pongas lo que le pongas, quiero decir, aunque le pongas estos sustituyentes, no, no será nada igual que la sangre. Aquí ni modo, es cuestión de poner un balance entre dejarlo morir porque no quiere que se le ponga, o obligarlo a que se le ponga la sangre a expensas de sus creencias o lo que él quiera, ¿no? A veces la sangre es insustituible en algunas circunstancias. ¿Sí, Omar? Ok, gracias. Luego hablaremos de esos sustitutos de sangre también cuando veamos hemoglobina, las proteínas. Vamos a hablar de los sustitutos de sangre. ¿Mm? Muy bien. La que sí tenemos en México es la solución de Hartmann. El nombre de Hartmann obedece a su creador, un pediatra bioquímico, el doctor Frank Hartmann, que a principios del siglo XX, finales del XIX, hizo diferentes estudios para la restitución de volúmenes, pensando en que la Ringer estaba incompleta y la solución de cloruro de sodio, pues definitivamente no podía sustituir por completo el plasma, era agua plasmática, pero le faltaban cosas, ¿no? Fundamentalmente en niños que habían tenido diarreas, por ejemplo, o vómitos, y que él observaba que no era suficiente con ponerle cloruro de sodio con agüita, lo que necesitaban otros elementos. Y entonces él lo que hizo es que creó esta solución que toma justamente la de cloruro de sodio, toma la de Ringer y la modificada, y entonces le pone más o menos lo mismo. Hoy en día la solución de Hartmann tiene sodio, 101 mil equivalentes, cloro, tiene lactato, se parece mucho a la Ringer lactato, potasio, calcio, con una osmolaridad un poquito más cercana a lo isotónico, de 239 milimoles por litro. Esta solución sí es la más estable para casos de reducción de volumen. De hecho, si alguien tiene una pérdida de agua por alguna de las formas que sea, ya sea vómito, diarrea, pérdida plasmática, es mejor ponerle una solución de Hartmann que una solución de cloruro de sodio como tal. Le da más elementos químicos que se parecen más al líquido extracelular, fundamentalmente al plasmático, que las otras soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta justamente, que es una solución finalmente modificada de la Ringer lactato, es la que creó el doctor Hartmann, que hoy en día sí está vigente. Esa la van ustedes a ver en los hospitales, en las clínicas, como una solución con letritas verdes, según el laboratorio que sea. El laboratorio de PISA, por ejemplo, la comienza con letras verdes, las voy a mostrar. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar? Me espero. No, espero. Espero. Entonces, ellos son soluciones que se parecen a líquido extracelular y del extracelular fundamentalmente al plasmático. Recuerden que el líquido plasmático va a recambiarse con el líquido intersticial, y intersticial con el plasmático, y luego el plasmático con el intracelular, y así va a ser una circulación de estos volúmenes, ¿de acuerdo? En donde lo que estamos viendo es que estamos agregando sodio como principal catión extracelular, cloro que funciona a nivel intersticial, el lactato que va a amortiguar los cambios de pH que pudiéramos tener por la pérdida de iones, el potasio que va a ser un catión importante intracelular, de ahí que veamos es como la concentración de potasio en la solución es el equivalente a lo que tiene el plasma. Si se acuerdan, el espacio extracelular plasmático tiene 140 más o menos miliequivalentes de sodio, pero otro tiene 5 de potasio, tienes 140 miliequivalentes de potasio y solamente 5 de sodio, porque en todo caso a nivel interno lo que importa es el potasio, a nivel externo lo que importa es el sodio. Entonces están invertidos, 140, 140 de sodio y potasio. Si lo invierto, entonces tengo 5 y 5, ¿de acuerdo? Es decir, 140 miligramos de sodio extras en el plasma, con 5 miligramos de potasio en el plasma, y a nivel intracelular 140 miligramos de potasio con 5 miligramos de sodio. Es inverso, ¿de acuerdo? Así está la relación. Por eso es que esos 5 equivalentes son más bien la concentración de potasio, perdón, a nivel de plasma, ¿de acuerdo? Y el calcio igual entra como un medidor importante de la función nerviosa, muscular, como señalizador inclusive. ¿No? Vamos a hablar del calcio más adelante,
cuando veamos justamente esas cosas de actividad muscular y veamos la contractilidad, lo vamos a ver el calcio como un segundo mensajero. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, ninguno. Sé que es un poco complicado y es complejo porque esto más bien es del tema de cirugía y de una materia que ustedes van a ver en tercer año. Pero el temario lo marca y por eso lo estoy mostrando, pero no quiero tampoco que se preocupen ni que se ocupen mucho de estas soluciones, conózcanlas. Casi todo esto lo van a retomar ustedes más profundamente el tercer año, entonces van a retomar las soluciones y van a ver las indicaciones, en qué momento sí, en qué momento no, van a calcular inclusive en un paciente crítico, posoperado, o que está quemado, en fin, eso lo van a hacer ustedes en tercer año, ahorita conozcan nada más, ¿de acuerdo? Y entonces, como se parecen mucho al líquido extracelular, y fundamentalmente el plasmático, aquí está justamente la que ustedes encuentran hoy en día en México, aquí está, justamente es la de PISA, que tiene la franjita verde. Recuerden que la azulita es de la solución de cloruro de sodio, entonces este es para reemplazo de fluidos endovenosos. Pero además de fluidos, o sea, el volumen circulatorio, también nos provee de los iones importantes para nivel plasmático. Y entonces, igual tenemos una acidosis, vamos a ver ya pronto, la próxima semana, el balance ácido básico. Entonces, si tenemos una acidosis, acumulación de ácidos en la sangre, a veces este igual entra como un amortiguador importante. A pesar de que tiene lactato de sodio, este lactato se convierte en ácido láctico o bien se mantiene como ion lactato, que entonces amortigua bastante bien el pH a nivel plasmático. Lo mismo que si hay deshidratación severa, como por vómitos, diarrea, sudoración masiva, hiperhidrosis significa sudar intensamente, ¿de acuerdo? Y en los opositores también, dado que si alguien se operó, entiende uno que tiene una pérdida relativa de sangre, ya sea poquita, apenas unos mililitros, o bien pueden ser varios litros de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, es un buen restituyente del volumen circulatorio, pero insisto, nunca va a sustituir a la sangre, ¿de acuerdo? No se sugiere administrar en diabéticos, en particular porque en la diabetes mellitus suele haber descompensaciones metabólicas que pueden llevar a un cierto tipo de acidosis que vamos a conocer cuando veamos la diabetes, y también ahora que veamos el balance de ácido básico. Esta acidosis por acumulación de unos elementos productos del catabolismo de lípidos que se llaman cuerpos cetónicos, da lugar a una acidosis metabólica en el diabético que puede ser complicada. Y si esta solución tiene lactato y le decía que se puede convertir en ácido láctico, a veces en lugar de compensar la acidosis puede empeorarla. Por eso no se recomienda, pero no está contraindicado, ¿de acuerdo? O sea, sí se puede administrar un diabético siempre y cuando esté compensado, esté bien controlado, no tengamos problemas de acidosis severa, en fin, ¿no? Lo mismo en falla cardíaca congestiva, pero que igual por lo que se puede acumular de ácidos en la sangre, porque el corazón está fallando, puede dar lugar a falla cardíaca también grave, la puede empeorar. Aunque en el infarto isquémico no se recomienda justamente por la acidosis de la que estoy hablando, cuando se muere parte del músculo cardíaco, suelen liberarse proteínas y otros elementos que pueden ser ácidos, y eso da lugar a una acidosis también metabólica. Por lo mismo, no se recomienda tampoco, ¿de acuerdo? Igual si el hígado está fallando, la hepatopatía grave, recuerden que todo lo que se refiere a hígado es hepatos, entonces, si es hepático, es el hígado, y patos es enfermedad. Siempre usamos esos términos griegos y latinos en medicina, ¿eh? Patos es enfermedad. Entonces, siempre que hablemos de una enfermedad de algo, será una pato. Si estudiamos las enfermedades, será una patología. Si lo que está enfermo es el riñón le llamamos nefro, entonces será una nefropatía. Si es una enfermedad de hígado, es una hepatopatía, ¿de acuerdo? Igual en insuficiencia renal grave, justamente porque vamos a conocer ya la próxima semana que de repente se hacen acidosis tubulares a nivel del riñón que pueden ser complicadas si es que le echamos más ácidos, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos es echarle al contrario, algo que amortigue la acidosis para que no tengamos el problema de acúmulo de ácidos a nivel del riñón y que va a llevar al riñón a una muerte, a una lesión que puede ser irreversible. Insisto, son condiciones en las que no se recomienda, pero que no está contraindicado por completo. Insisto, siempre depende mucho de las circunstancias metabólicas, de las condiciones del paciente, en fin, de cómo está el sujeto en el momento determinado en que estamos tratándolo, ¿de acuerdo? Pero no se recomienda. Sin embargo, sí es que es necesario. ¿Dudas, chicos? A mí me quedó una duda sobre qué había dicho de amortiguar el líquido intracelular.
No, cuando tenemos problemas de cambio de ácido base, ya la próxima semana, Omar, vamos a conocer la acidosis y la alcalosis. Y entonces, en esas soluciones, como tiene lactato, el problema es el lactato, no tanto otros iones. Si piensas en que, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, Omar, todos los que son ácidos son positivos, luego entonces son cationes. Todos los que son básicos son negativos, luego entonces son aniones. Si tú tienes una solución, no digamos plasma, tienes una solución a la que le estás agregando un cation, esa solución entre más cationes tenga es más ácida, ¿sí? Si le agregas aniones se vuelve básica. Ahora voy a extrapolarlo al plasma. Si en tu plasma tú acumulas sodio, por ejemplo, una hipernatremia, esa hipernatremia te puede conducir a una acidosis metabólica, ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos viendo cómo se puede modificar el balance entre lo ácido y lo básico de nuestra sangre, que vamos a conocerlo la próxima semana. Si de por sí tienes un problema de acidosis, o sea, de acúmulo de ácidos en tu sangre, luego entonces de cationes, y tú le pones lactato que se puede convertir en ácido láctico, ese es un problema porque en lugar de que lo compense, es decir, para que tú puedas neutralizar algo tienes que ponerle lo contrario, ¿cierto? Si tienes fuego, le pones agua. Si tienes luz, pues si tienes oscuridad, le pones luz. Luego entonces siempre buscamos lo contrario que vamos a llamarle par conjugado. En el caso de ácidos y bases, el par conjugado de un ácido es una base y viceversa, de una base es un ácido. De tal suerte que una base neutraliza al ácido y viceversa, el ácido neutraliza a la base. Si yo pongo una solución que tiene lactato y que una vez que entra al cuerpo se va a ionizar y se puede convertir en ácido láctico y ya tengo un problema de acidosis, entonces en lugar de que yo le compense con el par conjugado, que sería bicarbonato, en este caso carbonatos, le estoy poniendo algo que más bien se puede convertir en ácido y puede empeorar las cosas. Por eso no se recomienda, no es que esté contraindicado por completo, o sea, no que se prohíba, no se recomienda siempre y cuando el sujeto diabético, descompensado, que tiene una acidosis metabólica, que tú le pones lactato y que se va a convertir en ácido láctico, si no, espérate, lo empeoras. En lugar de echarle agua al fuego, le estás poniendo leña, ¿sí? Entonces, por eso es que no se recomienda, y lo mismo con las demás condiciones. Entonces, a eso me referí yo con la amortiguación de la que es objeto de las soluciones. Si ves, el único anión que estamos poniendo en la solución es el cloro. De ahí en fuera, me voy a regresar, de ahí en fuera, el lactato, que aunque es un anión, se ioniza cuando se convierte en ácido láctico. Y luego tengo calcio, potasio y sodio, que son cationes, y luego entonces se van a convertir en ácidos. Aunque mi sodio se va a asociar con el cloro y se va a convertir en una sal, perdón, para formar cloruro de sodio. El potasio se va a asociar con el cloro para formar cloruro de potasio. Sí, pero tiene un índice de disociación de 0.9. Luego entonces el 90% va a volver a ser sodio y potasio. Y solamente el 10% se mantiene como cloratos. Entonces no me ayuda en nada. La ionización no me ayuda en nada. Al contrario, abona más iones catiónicos y por tanto empeora la acidosis. Por eso nada más, Omar. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ya quedó más claro. Gracias. Creo que va a quedar más claro cuando veamos acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Creo que va a quedar mucho más claro, Omar. Ahorita me estoy adelantando un poquito, insisto, porque es parte del temario. Tenemos que verlo, pues. Pero vamos a retomar un poquito más adelante cuando veamos el balance ácido básico. ¿Sí? Finalmente, del temario, marca la solución Darrow. Otra solución arcaica, ya en desuso en México, ya muy difícil de conseguir en Estados Unidos, en Canadá algunos lugares todavía la tienen, en Europa, pero ya es muy difícil conseguirla. Salud. Y entonces esta igual fue creada por un pediatra, el doctor Daniel Darrow, por allá igual de final del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde él igual tomaba las soluciones previas, tratando de ayudar igual a pequeñitos, fundamentalmente niños que tenían caída del volumen circulatorio, que se llama depresión por deshidratación severa, por diarrea, por vómito, en fin, ¿no? Los niños y los ancianos siempre son un problema cuando pensamos en los balances ácido básico y balances hidroelectrolíticos. El adulto compensa muy bien, pero los niñitos no, porque tienen mucha agua y en todo caso la pérdida a veces de 1 litro es mucha agua para ellos, la pérdida. Los ancianitos tienen muy poca agua y en consecuencia la pérdida de 1 litro es igual, ¿de acuerdo? Entonces él tomó justamente igual cloruro de sodio, pero luego le pone otros carbonatos de sodio, cloruro de potasio, sodio, cloro, asociados como tal, y luego le pone carbonatos. Ahora sí, por fin, la solución de Darrow tenía
algunos elementos carbonatados, que podían amortiguar bastante bien el problema ácido básico. Se utilizaba de manera muy frecuente igual para quemadura, reducción de volumen, pero igual daba el problema de que no podía compensar de forma adecuada la acidosis o la alcalosis a la que está enfrentando el paciente, y pues que hoy en día no se utiliza. Básicamente fue sustituida por una solución que se llama PI, que se parece mucho a la solución de Darrow y es mucho más estable en cuanto a la cantidad de iones. Es una solución ya en desuso por completo, cosa que ya no la utilizamos prácticamente para nada, la solución de Darrow. ¿Puedo pasar? Sí, ok. Y entonces, aquí sí, como tenía carbonatos, elementos carbonatados, se utilizaba en la acidosis metabólica. Como aportaba potasio, pues en la deficiencia de potasio por pérdida urinaria o por pérdida fecal, en el caso de diarreas agudas, persistentes, con mucha pérdida de agua y de iones, que llevaban a calambres y a la pérdida de potasio por vía de heces fecales. Igual aquí sí se analizaba para la cetoacidosis diabética, justamente por los carbonos que tenía, y también para la desnutrición, no desnutrición severa, no desnutrición leve o moderada. Entonces, esa solución era bastante buena, pero tenía solamente esa limitante, o sea, solamente para esas circunstancias. No podías ponérselo a cualquier paciente, tenías que esperar a que estuviera muy mal. Entonces, hoy en día lo que hacemos es que las soluciones comunes que tenemos a la disposición, como la solución de cloruro de sodio, la solución de Hartmann, simplemente se modifica. El médico lo que hace es que le agrega, por ejemplo, a la solución más potasio o magnesio, carbonatos, para que puedan entonces amortiguar el pH. Y de esa forma, pues conseguimos hacer una solución que sea más estable dependiendo de las condiciones del paciente en particular. Así, si tiene una acidosis metabólica muy severa, ya sabemos que le podemos poner un poquito más de carbonatos o de aniones que puedan amortiguar. Si no es tan severa, bueno, pues le podemos bajar dependiendo de las circunstancias del paciente y no tener una solución que sea fija en cuanto a la concentración de los iones y de los componentes. ¿De acuerdo? Insisto, es una solución que ya está en desuso. Esa sí ya no se consigue prácticamente en ningún lado, solamente en algunos lugares la siguen comercializando como tal, pero es muy, muy difícil de conseguir en muchas partes del mundo. ¿De acuerdo? Y entonces, si hacemos el comparativo de las soluciones que acabamos de conocer, que marca el temario, aquí está la isotónica, con 9 gramos de cloruro de sodio, la Ringer con 6.5, la lactato igual, la solución Hartmann con 6, la Darrow con 4, aquí está la PI que decía yo, 0.3% de cloruro de sodio, luego cloruro de potasio, cloruro de calcio, esta no tenía nada de esto, por supuesto, la Ringer lactato y Hartmann sí, la solución Darrow no tenía lactato ni tampoco cloro, tenían agua destilada y le agregaban el bicarbonato, que particularmente la de Darrow era la que más funcionaba para eso, ¿de acuerdo? En la de Ringers a veces se le agregaba, pero de manera comercial no, la de la Ringers modificada sí, y luego la Ringers lactato con lactosa sí, pero la solución comercial no, de tal manera que si ven ustedes la osmolalidad de las soluciones, es más o menos igual, de estos 70, 315 la Darrow, que sea un poco ligeramente hipertónica, pero en todo caso, la actual, que es la que decía yo, que es muy, muy estable para esas cosas, la solución de PI, que tiene una osmolalidad de 280, que esa sí está completamente isotónica. Las demás están ligeramente hipotónicas o hipertónicas, y ese puede ser también un problema a la hora de que estamos pensando en la osmolalidad plasmática. Claro, caso Fátima, ¿se acuerdan del caso de Fátima? Si es una paciente como Fátima o un paciente como Fátima que tiene un problema de osmolalidad porque está hiperglicémica y además está hipernatrémica, si está hipertónica, pues hasta nos conviene poner una solución que esté hipotónica, ¿no? Caso, por ejemplo, de la Ringer o la de Hartmann, que está ligeramente por debajo del tono plasmático, porque si no le estamos poniendo peor las circunstancias para que pueda su plasma manejar la osmolalidad. Entonces, si le ponemos una solución ligeramente hipotónica o bastante hipotónica, hasta diluimos el tono plasmático para llevarlo más o menos a la normalidad. Ahora, esto no es así de que sea de magia, de que le ponen y ¡pum! Se resolvió. Es una serie de curvas en las que tenemos al paciente hipertónico, le ponemos una solución que amortigue la tonicidad, que amortigue los iones, bajamos ligeramente y sigue hipertónico, pero le ponemos otra vez y así vamos a lo largo de las horas, de los días, amortiguando todo esto hasta que lleguemos más o menos a la normalidad. De allá que la restricción de agua no sea nada más, pues ponle en la vena y que se vaya a su casa, ¿no? A veces hay que dejar hospitalizado a alguien durante unas horas, un día, 2 días, depende cuánto necesitemos para amortiguar las condiciones plasmáticas adecuadas
y que no tenga problemas celulares. Fundamentalmente lo que buscamos es que no haya un impacto importante sobre las células, el espacio intracelular. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, de soluciones? Ok. Voy a insistir en que no le pongan mucha atención a esto. Es parte del temario, estoy cumpliendo con el temario, pero no le pongan mucha atención. Son soluciones que ya no las van a volver a ver ustedes, salvo la de Harman, la de cloruro de sodio, la PI, que sí las van a ver en cirugía, pero no le pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Y menos el tema bioquímica, solamente estoy cumpliendo con el temario. Entonces no se distraigan mucho con esto. Déjenme ver, ¿qué es un tema este? Mande. PI, no me acuerdo. No me acuerdo, Adri. Es una sigla, pero no recuerdo qué significa la PI. Lo voy a averiguar, lo retomo y te lo digo, no me acuerdo. Estoy viendo aquí que dice que es de justificación, anión electrolyto. Es parte de lo que vimos ya, es el siguiente subtema que ya vimos. Entonces me lo voy a estar este momentito, porque en todo caso, más de las soluciones, más que las soluciones, lo que quiero que empecemos a ver ya para avanzar es el metabolismo hidroelectrolítico. Estamos hablando de soluciones y de compartimentos plasmáticos, en fin. Y entonces, déjenme nada más que... Ahí está. Quiero platicarles antes de hablar del metabolismo hidroelectrolítico sobre la función de nuestro cuerpo en la regulación de los volúmenes de agua. Y entonces, si hacemos un corte en el cerebro, pronto van a ver anatomía cerebral, la neuroanatomía, y entonces si hacemos un corte y vemos aquí, donde estoy señalando el tallo cerebral, la zona que contiene las neuronas especializadas para la función de nuestro cuerpo, es la tarjeta madre pues, de nuestro cuerpo, acá, y muy cerquita del tallo cerebral está el tálamo, el hipotálamo, y muy cerquita de estas estructuras está esta que estoy señalando, que justamente es una estructura glandular, que está depositada, aquí es en cadáver y por consecuencia está retraído, pero de manera natural y fisiológica está sentada en esta silla que se forma acá, esta cavidad en el cráneo, que justamente se llama la silla turca. Esta silla turca, esta es una estructura anatómica de la base del cráneo, que contiene esta estructura de dos lobulitos, que justamente se llama la pituitaria, ¿de acuerdo? La hipófisis. Esta hipófisis, que es una estructura glandular de dos lobulitos, así, como si fueran un badajito de dos lobulitos, una adelante y una atrás, está sentada ahí en esta estructura de la base del cerebro, que es la silla turca. Entonces vamos a platicar de un eje muy importante para la regulación de nuestro cuerpo y particularmente para la respuesta a la pérdida de volúmenes de agua. Es mucho más extenso que eso. ¿De acuerdo? Funciona en la regulación de la temperatura corporal, de la osmolalidad plasmática, de las concentraciones de iones, de la densidad del plasma, de todo. Pero vamos a enfocarnos solamente a la cuestión hidroelectrolítica. Y entonces, en esta estructura glandular que estoy diciendo, la hipófisis, esta, que tiene comunicación directa con el hipotálamo, con el tálamo, y de hecho está íntimamente relacionada con las estructuras porque reciben neuronas directamente de ellos, de hecho, del hipotálamo. Y entonces aquí está el hipotálamo, cerca de la hipófisis, que tiene un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, así están, o sea, son dos badajitos, así, que en lugar de que estén así, en lugar de que estén así, en paralelo, está una más adelante que la otra. Por eso te decimos que es un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Recuerden que todo lo que está por delante es anterior, todo lo que está por detrás es posterior, ¿de acuerdo? Y entonces recibe, decía yo, ramificaciones de neuronas especializadas directamente del hipotálamo y del tálamo. Aquí está la pituitaria, la hipófisis, es lo mismo pituitaria que hipófisis. Y entonces vean ustedes cómo tienen diversos núcleos hipotalámicos, y estos núcleos hipotalámicos tienen neuronas que forman cosas, se sintetizan moléculas. Particularmente, este que se llama el núcleo paraventricular, PBN, paraventricular, y el núcleo supraóptico son los importantes porque son los que forman un par de hormonas que vamos a conocer ahora cuando hablemos de la regulación hidroelectrolítica. Y esas hormonas son la oxitocina y la vasopresina, ¿de acuerdo? Son dos moléculas que son curiosamente nonapéptidos, o sea, son pequeños péptidos de 9 aminoácidos, los dos, que se forman en estas neuronas, el núcleo paraventricular y el supraóptico, y se vierten hacia la pituitaria, particularmente en la pituitaria posterior.
Como ven ustedes, otros núcleos forman un montón de cosas, ¿no? Aquí está el núcleo arqueado que forma el factor liberador de la hormona de crecimiento, forma dopamina, en fin. Están otros núcleos que forman aquí hormona gonadotrópica para cuando mami está embarazadita o alguna señorita se embaraza, en fin. Y hay un montón de sustancias que se forman en esas neuronas, son neuronas especializadas del hipotálamo que forman estas sustancias y que se vierten a la pituitaria o la hipófisis, ¿de acuerdo? Nos enfocaremos solamente en dos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico para la formación de oxitocina y vasopresina, que son dos moléculas importantes con actividad hidroelectrolítica. Y entonces, una vez que se forman estas cosas, vierte su contenido, este neuronal vierte su contenido a través de un sistema vascular que dirige directamente a la zona glandular y ahí se depositan. Aquí está la pituitaria anterior y aquí está la posterior. Nos enfocaremos en la posterior para la oxitocina y la vasopresina, ¿de acuerdo? No dejemos de lado la anterior para la hormona de estrés, que sería la activadora de la hormona de estrés, pero vamos a enfocarnos ahorita en la pituitaria posterior para la secreción de oxitocina y de vasopresina, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Podría volver a repetir el último, por favor? ¿Y cómo no? Decía yo que las neuronas especializadas del núcleo, de los núcleos hipotalámicos, el que está acá, secretan un montón de cosas, tanto a pituitaria anterior como a posterior. Nos vamos a enfocar solamente en la posterior ahorita, que es la que nos importa para el balance hidroelectrolítico, porque el núcleo supraóptico y el paraventricular secretan oxitocina y vasopresina. La vasopresina, esta, también se llama hormona antidiurética, ADH por sus siglas en inglés. Y entonces vasopresina u hormona antidiurética es lo mismo. Y entonces, cada vez que las neuronas estas sintetizan estas moléculas, las vierten a través de un sistema circulatorio hasta las glándulas que están en las pituitarias. Y de las pituitarias luego se liberan a la circulación. Por eso es que es un eje importante de comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Y ahorita vamos a ver el tercer elemento importante. Es un eje de activación que además la pituitaria anterior activa diversas hormonas de estrés, realmente hormonas de respuesta al estrés. Estrés no solamente estrés emocional, estrés metabólico, cuando tenemos fiebre, por ejemplo, estrés celular, cuando hay alguna enfermedad o tenemos algún problema importante, pero también el estrés emocional, en el caso de la respuesta, por ejemplo, a una situación de emergencia como un temblor, una amenaza, a algo que ponga en riesgo nuestra vida y que sea evidente, inminentemente grave, ¿de acuerdo? Entonces nos enfocaremos en estas dos. Ahora sí, Omar, ¿quién dijo? Sí, pues yo, gracias. Ok. Me enfoco solamente en oxitocina y vasopresina, que también se llama hormona antidiurética o ADH para los cuates, ¿de acuerdo? Aquí está. Y entonces ya una vez que se vierte este contenido de las neuronas especializadas de los núcleos hipotalámicos, que se vierte en la pituitaria, y ahí la pituitaria se van por vía sanguínea arterial hacia el resto del cuerpo. Es decir, la pituitaria es como un reservorio nada más de estas sustancias que se produjeron más arriba en el hipotálamo por neuronas especializadas, ¿sí? Y entonces, una vez que se vierten a la circulación, aquí están las proyecciones de oxitocina en verde, las de dopamina en rojito, las de otros circuitos en azul, y si ven ustedes, una vez que se vierten, envían un abanico, literal, un abanico de funciones, ¿no? Que activan entonces la frecuencia cardíaca, la función glandular del timo para el metabolismo, el páncreas para la secreción de hormonas también, que son importantes para la regulación de un montón de cosas. Vamos a conocer pronto dos de las hormonas importantes del páncreas, que son el glucagón y la insulina. También a nivel de médula adrenal, este es el tercer punto importante que vamos a conocer esta mañana, en la comunicación entre el eje del hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, la glándula suprarrenal, pero también a nivel de la glándula mamaria para la secreción de leche en el caso de la lactación, las actividades hormonales en la glándula mamaria, a nivel de ovario, de útero también, la liberación o no del óvulo, la maduración de los ovarios, en fin, a nivel de testículo también, de próstata, todo esto, tracto gastrointestinal, en fin, un abanico de funciones una vez que se liberan esas hormonas, ¿de acuerdo?
Nos vamos a enfocar, insisto, solamente en dos, en oxitocina y vasopresina, porque es muy complicado y es mucho más extenso de lo que podemos pensar. De la primera de ellas, que vamos a platicar, es la oxitocina. Ha sido llamada la hormona del amor. Es un nonapéptido. Si cuentan ustedes, aquí está la glicina 1, leucina 2, prolina 3, dos cisteínas 5, unas paraginas 6, una glutamina 7, una isoleucina 8 y la tirosina 9. Está formado por 9 aminoácidos que forman entonces un nonapéptido. Nona significa 10 en griego y es péptido porque son menos de 50 residuos de aminoácidos. Entonces, este nonapéptido, que se llama oxitocina, ¿de acuerdo? Y de ese yo ha sido llamada la hormona del amor, porque en buena parte tiene muchas funciones a nivel del enamoramiento y el amor carnal, placentero, en fin, ¿no? Pero no solamente es eso, se le conoce más por eso, porque en todo caso, la secreción de hormona oxitocina por el hipotálamo, que luego lo viene de la hipófisis y la hipófisis al cuerpo, da todos estos eventos fundamentalmente en el amor. Es la responsable del placer cuando nos besan, cuando nos abrazan, simplemente el abrazo, el placer de sentir el abrazo, el apego, la sensación de deseo, de pertenencia, todo eso tiene que ver con la oxitocina. Por eso ha sido llamada la hormona del amor. Pero en todo caso, decía yo, no es solamente la hormona del amor, o sea, sí, sí es cierto, ¿no? Es la que da las cualidades de paternidad y maternidad, de pertenencia, de seguridad, de ternura, de querer tener al bebé, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo, cerca del cuerpo, en fin, ¿no? Es justamente eso. Diversos experimentos que se han hecho analizando a madres, por ejemplo, que son muy, muy desapegadas de sus hijos, pues suelen tener una caída en la concentración de oxitocina. Y eso las lleva a que no sean tan maternales, que no sientan tanto apego por el hijito, sino a veces al contrario, un rechazo, ¿no? A veces se da que mami no quiere tener mucho cuidado con el bebé porque es producto de una violación o es un bebé no deseado o de alguna forma es un bebé que no se esperaba, algo pasa, ¿de acuerdo? No, hay muchas cosas que ni nos metemos en ese rollo ahorita. Pero a veces eso pasa y suele ser porque también cae la cantidad de oxitocina en su cuerpo. También es una de las hormonas antiestrés. Pensamos en el placer, pues evidentemente un masajito, una relajación, induce la secreción de oxitocina por las neuronas hipotalámicas que luego se vierten a la pituitaria y se van a la circulación. Igual la felicidad, esa emoción que nos da subirnos a un juego mecánico, la felicidad de estar disfrutando de algo, un paseo, algo, igual tiene que ver con la oxitocina, ¿no? Por tanto, el placer también, inclusive, por ejemplo, comer chocolate libera buenas cantidades de oxitocina. Hay muchas moléculas, el plátano también, tiene una buena cantidad de un derivado que se parece mucho al de chocolate y entonces libera oxitocina, pero en todo caso está más asociado con la pertenencia. Y entonces esa pertenencia de que es mío, no solamente una persona, no puede ser un apego hacia una cosa, algo que uno quiere mucho y no quiere que nadie más lo tenga, además que nadie lo vea, ¿de acuerdo? Estas condiciones también de celos están relacionadas con la oxitocina. Es ella la que regula a nivel cerebral la conducta agresiva de que es de pertenencia, de que nadie más lo vea, nadie más le hable, nadie más lo mire, es más, ni lo huelan, ¿de acuerdo? Insisto, no solamente es a una persona, puede ser a una cosa, a un animal, esos celos pues que puede dar de pertenencia que están asociados justamente con la oxitocina, ¿de acuerdo? Y es justamente la responsable de la modulación a nivel neuronal de la conducta de pertenencia. Por eso es muy importante la oxitocina también, independientemente del placer y de todo lo demás, está asociado con todo esto, ¿de acuerdo? Con la pertenencia celosa de la que podemos ser objetos cuando estamos enamorados. Ocurre también en animales. Estos celos que de pronto observamos en los animalitos, como esta imagen que es magnífica, que da cuenta como el gatito café separa a los otros dos que están ahí así calándose, está asociado justamente con conductas celosas de llegar y separar, que tiene que ver con la oxitocina, ¿no? Es esta justamente las funciones, entre otras cosas, de la oxitocina, ¿de acuerdo? No solamente es ello del amor, sino también de otras muchas cosas, ¿no? E inclusive de esta separación, aquí está una imagen de un pequeñito que está sufriendo una condición que vamos a ver pronto cuando veamos las condiciones de nutrición, cuando veamos proteínas, de la separación de un pequeñito porque llegó un nuevo ser a la casa, ¿no? Esta situación hace que el pequeñito pues, se sienta desplazado. Y ese desplazamiento tiene que ver también con las concentraciones de oxitocina a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Ese es el desapego de que estoy hablando, ¿no? La sensación de que algo está mal en nuestro cuerpo.
Y entonces, una vez que se libera junto con una serie de hormonas desde el hipotálamo, aquí está, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, que si piensan en el nombre de corticotropina, eso se va a liberar por la hipófisis anterior. Fíjense ustedes, es córtico de corteza. Tropos significa movimiento en griego. Y entonces es una córtico tropos, es la que mueve la corteza. Es una hormona que se va a secretar junto con oxitocina y vasopresina, pero mientras que la hipófisis posterior secreta esas dos, la hipófisis anterior secreta hormona liberadora de corticotropina. Y es una hormona que va a ir y ¡pum!, le va a dar un clic a la corteza suprarrenal para liberar otras hormonas. O sea, hacemos una señalización en cascada en la que una desencadena a otra y a otra y a otra, y se hace un abanico de activaciones hormonales en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, si seguimos la secuencia, aquí está, por ejemplo, las hormonas que impactan sobre la glándula adrenal, un par de glándulas que tenemos ubicadas cada una como capuchones arriba de los riñones, por eso se llama supra. Supra significa por arriba de, infra es por abajo, suprarrenal, arriba del riñón, y entonces liberan una gran cantidad de moléculas, ¿de acuerdo? La oxitocina y la vasopresina van a regular las cantidades de agua y las condiciones de estrés de nuestro cuerpo. En cambio, las demás hormonas van a activar a las glándulas suprarrenales para la secreción de hormonas que puedan regular las condiciones de agua. Esta es lo que es un poco más complicado, es lo que estoy hablando. Me lo voy a estar porque no viene a caso ahorita, pero en todo caso, este eje hipotálamo hipófisis adrenal de que estoy hablando, que se regula, empieza la historia en el hipotálamo, en el tálamo y en el hipotálamo, y que entonces inmediatamente secreta su contenido de producto de las neuronas especializadas hacia la hipófisis, ahí está, y una vez que la secreta, entonces envía, por ejemplo, por estrés, envía una señal positiva de factor de liberación de corticotropina, córtico, corteza, tropos, movimiento, o sea, pone en activación o moviliza la corteza, y entonces envía la señal hasta las glándulas suprarrenales. Estos dos capuchones glandulares son las glándulas suprarrenales. Tenemos una en cada riñón, en forma de un capuchoncito, como si fuera un gorrito triangular. Así están las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar de ellas. Y entonces, una vez que tenemos esta respuesta, por estrés, por ejemplo, estrés emocional, estrés metabólico, estrés celular, cualquier tipo de estrés que altere nuestro cuerpo, ya sea interno o externamente, desencadena la señal positiva para activar entonces la secreción de moléculas del hipotálamo a la hipófisis, y luego a la hipófisis lo envía a circulación hasta las suprarrenales, entre otras, conste, no es nada más a las suprarrenales. Recuerden que activa glándula mamaria, testículo, ovario, al mismo tiempo tiroides, en fin. Pero enfoquémonos aquí nada más en estas tres para que no sea tan complejo. De tal suerte que se llama el eje o axis hipotálamo, hipófisis adrenal. Y este eje o axis hipotálamo, hipófisis adrenal es la respuesta metabólica a un estrés emocional, celular, metabólico, lo que sea. Ejemplo, me hice una lesión que me provoca gran dolor. Por ejemplo, me caí y me torcí el pie, me provoca gran dolor. Es una respuesta metabólica al estrés por dolor. No, tuve una herida y en todo caso se me rompió una pierna y tuve una hemorragia. Es una respuesta metabólica al estrés celular por una pérdida de agua y en todo caso de sangre. No necesariamente, simplemente soy muy ansioso y empezó un temblor muy fuerte, como empezó el año pasado. Si se acuerdan, tuvimos una especie de terremoto el año pasado. Y entonces, como soy muy ansioso, ese estrés de salir corriendo ahorita de aquí, de Nueva York, porque además estoy muy alto, casi a la altura del Empire State, me hace entonces tener esta respuesta metabólica al estrés emocional. Activo el eje hipotálamo hipófisis adrenal para sobrevivir, cualquiera que sean las circunstancias metabólicas, ya sea emocionales, celulares, metabólicas propiamente, se activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal para la supervivencia. ¿De acuerdo? A veces es exagerado. A veces dice uno, bueno, no era para tanto, sí, pero quién sabe, ¿no? El cuerpo no sabe. Más vale que sobre y no que nos quedemos cortos, ¿de acuerdo? El punto es que una vez que se activa este eje, entonces libera todas las hormonas que estamos hablando para la regulación de un montón de cosas, entre otras el volumen circulatorio. Lo importante para la supervivencia es el mantenimiento del volumen circulatorio. Si alguien tiene parada cardíaca y no circula la sangre, lo siento, pero va a morir, ¿de acuerdo?
Por eso lo importante es restablecer la función cardíaca para que siga circulando la sangre. Si alguien tiene una pérdida de agua y el corazón ya no puede latir más porque no tiene agua y no puede enviar oxígeno, también va a morir. Por eso es que la circulación es clave para la supervivencia y por eso este eje está enfocado en eso, en el mantenimiento, entre otras cosas, del volumen circulatorio, ¿sí? Entonces, la hipófisis anterior, que secretó la hormona corticotrópica u hormona esta adenocorticotropina, ACTH para los cuates, lo que hace es que tiene adreno de adrenal, córtico de corteza, tropos de movimiento. Activa el movimiento de la corteza adrenal, esta. Y entonces, inmediatamente activa la secreción de hormonas desde la corteza y la médula suprarrenal. Vamos a conocer estas estructuras pronto, cuando vean en su clase de anatomía las estructuras glandulares. Ahorita se las platico para que las empiecen a conocer. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Profe, esto también influye, por ejemplo, cuando hace frío, tengas ganas de ir al baño. Sí, claro. El frío es finalmente un factor de estrés ambiental que no solamente pues, te va a provocar la caída de la temperatura, sino una cierta hipotermia, y que en consecuencia va a hacerte temblar para que los músculos generen calor, se te va a erizar la piel o erección, para que en todo caso atrapen airecito y puedas tener un poquito más de densidad calórica en tu cuerpo, sino que además se activa el eje hipotálamo funcional para secretar hormonas que no te permitan perder más de lo que ya estás perdiendo. Por ejemplo, se activa este eje y quiero decir, el eje de estrés, para lo que acabo de mencionar, pero al mismo tiempo se suprime, por ejemplo, la hormona antidiurética. Y en consecuencia solemos ir a orinar más seguido al baño porque estamos generando calor. Y recuerda que el calor lo eliminamos fundamentalmente por el agua metabólica, ¿no? Si se genera calor metabólico, tu cuerpo va a empezar a orinar un poquito más de lo normal, tratando de eliminar el calor interno que se está generando. Entonces solemos orinar un poquito más y en consecuencia se activa este eje para bloquear la secreción de hormonas como la antidiurética. Vamos a revisar eso también. ¿Y a mí? Gracias. ¿O quién fue Mari Fernanda? Sí. Perdón. Sí. Bueno, entonces, ya que se secretaron las hormonas y que se dan los efectos metabólicos, entonces ya viene una contrarrespuesta de regulación para, al contrario, bloquear todo lo que se había hecho y decirle al cerebro, ya, tranquilo, ya pasó, ya logramos nuestro objetivo. Hasta que vuelva a ser necesario, se vuelve a activar. Si no, tendríamos una activación reverberante, continua, que nos llevaría finalmente a la muerte. Y lo que queremos es, al contrario, evitar la muerte por la regulación de estos ejes. ¿De acuerdo? Vamos a hablar poco a poco de todo esto porque es parte importante de la regulación de volúmenes circulatorios. Veremos la importancia de las suprarrenales para la secreción de hormonas en la liberación de glucosa, que tiene efecto hiperosmótico, en la regulación de los iones de sodio, por ejemplo, que también tiene efecto hiperosmótico, y en todo caso de amortiguación ácido-base, y veremos cómo funcionan esas hormonas tanto de hipófisis anterior, fundamentalmente de hipófisis posterior, particularmente la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? En fin, mañana revisamos esta respuesta metabólica de estrés, justamente de este eje, y vamos a platicar más a fondo de estas dos estructuras glandulares, particularmente de la corteza suprarrenal y de la médula adrenal, ¿de acuerdo? Mañana revisamos eso, por favor. ¿Dudas, chicos? Pero, ¿qué había dicho que era, o cómo se hacía ya la regulación después del evento que se tiene, de estrés? Cuando ya se da la regulación, el cuerpo tiene sensores que le dicen al cerebro, ya pasó. O sea, tenemos sensores de los que vamos a platicar, ya sean sensores de osmolaridad, sensores de densidad, de presión, de volumen. Todos esos sensores están ubicados en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en el callado aórtico, aquí en los núcleos, ay Dios santo, carotidios, los núcleos carotidios, también en el hipotálamo, en los riñones tenemos esos sensores, que están todo el tiempo, son células especializadas que están sensando todo el tiempo las condiciones del plasma, que dicen, ok, densidad normal, pH normal, concentración de iones normal, temperatura normal. Cuando ya todo vuelve a la normalidad, aunque sea transitorio, envían la señal de apagamiento al hipotálamo para que ya deje de activarse.
Si no estaríamos todo el tiempo en una situación de estrés que nos puede matar en lugar de ayudarnos, ¿no? En parte puede parasimpático, sí, mi querida, parte, sí. Es buena parte la regulación neural por el parasimpático, pero también tiene que ver con señales directas de estos receptores que se llaman presoreceptores, osmoreceptores, ionoreceptores, que vamos a hablar más adelante de ellos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Gracias. ¿No? A ti, gracias. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Nos vemos mañana, por favor, y seguimos platicando el eje y vamos a empezar a conocer las hormonas que se secretan a expensas de la respuesta metabólica de estrés.